Bienvenido, es para mí un honor, es para mí un placer el tenerte nuevamente aquí en mi canal, compartiéndote un video más. Si has visto algunos de mis videos, te has dado cuenta de dónde vengo, quién soy y un poquito también de lo que ha sido mi vida. Hoy quiero compartirte una de las cosas que yo pude descubrir hace quizás como 5 años, no hace mucho tiempo atrás. Cuando yo era una niña, a ti te he comentado que crecí sin mi madre porque mi madre se enfermó y estaba fuera de su alcance que ella nos cuidara. Y mi padre pues tuvo que emigrar a los Estados Unidos para poder darnos una vida mejor. Fíjate que a mí me afectó muchísimo, muchísimo el no haber tenido a mi madre conmigo. Yo sufría mucho, lloraba, porque había momentos que yo quería compartir cosas con ella, quería sentirme amada, quería sentirme que podía compartir cosas, pues que solo mujer a mujer podemos entendernos. Y cuando miraba que ella no estaba ahí, que no se podía dar esos momentos con ella, me sentía triste, me sentía de alguna manera que algo me faltaba, había una necesidad, un vacío dentro de mí que solo el tener a mi madre, creía yo, lo podía llenar. Entonces me di cuenta que para llenar ese vacío, yo empecé a elegir amistades que eran 30, 35 años mucho mayor que yo. Ya eran madres de familia, estas personas eran abuelas. Y pues yo no miraba nada malo en ello, miraba que era algo normal, miraba que no pasaba nada. Entonces, me acuerdo que una vez iba con una de ellas y una persona que era de mi misma edad me hizo una pregunta que me llamó la atención y me dijo, ¿por qué tú andas siempre con personas que son mucho más mayor que tú? Hasta ese momento yo nunca me había puesto a pensar en eso. Nunca había llamado la atención el por qué en realidad yo tenía estas personas como amigas que pues no teníamos nada en común y aparte las edades eran totalmente diferentes y ellas estaban en etapas de su vida también muy diferente a la mía. Pero a mí me parecían que eran personas bonitas, buenas, personas que tenían buenos sentimientos y yo no lo miraba nada de malo. Pero lo que me llamó la atención es que yo había elegido a estas personas inconscientemente para llenar ese vacío que mi madre había dejado en mi corazón, que yo tenía una carencia, una necesidad de una figura maternal y que la quería de alguna manera llenar o suplementarla con estas personas. Quería sentirme amada, quería sentirme protegida, escuchada y sentía que estas personas me daban eso. Entonces empecé a darme cuenta que muchas de las cosas que yo había hecho, que estaba haciendo, venían de muchas carencias que yo había tenido en mi niñez. ¿Cuántas veces nosotros hacemos cosas inconscientemente, sin ponerlos a pensar, sin tener idea de que estamos haciendo estas cosas porque son cosas que tenemos o que traemos arrastrando desde que nosotros éramos niños? Cosas que venimos arrastrando de años y años y que no podemos identificarlas porque no nos tomamos el tiempo, porque no sabemos cómo poder tratar estas carencias, no sabemos cómo poder deshacernos de estas carencias y aceptar la realidad que nosotros hemos vivido como niños. Entonces yo empecé a profundizarme de lo que yo había vivido en mi niñez. Y te voy a decir algo, me di cuenta
que mi vida financiera, que mis relaciones personales, que mi salud, que la relación con mis hijos, que todas las cosas que yo venía haciendo mal, que traía estos patrones de repetición, estos hábitos, estas creencias, esta mente limitada, no me habían pasado en mi vida de adulto, me habían pasado en mi niñez. Entonces, ¿qué fue lo que yo hice para poder llenar ese vacío que yo tenía o que traía dentro de mí, que ardía, que era como un fuego que no podía ser apagado tan fácilmente? Para mí el no haber tenido a mi mamá realmente me impactó grande, grande, grande. Entonces me acordé de aquel versículo que dice que si tu padre y tu madre te dejara, Jehová con todo te recogería. Y empecé, como yo ya tenía el problema, ya había identificado mi carencia, ese vacío que yo traía, empecé a pedirle a Dios que me ayudara a llenar aquel vacío y aceptar la realidad que yo había vivido en mi niñez de no haber tenido a mi madre, porque cuando había reuniones de la escuela, cuando habían eventos, cuando habían así digamos entrega de notas, le llaman de donde yo vengo, la mayoría de niñas, de niños llevaban su madre y yo no tenía a quién llevar, yo no tenía a quién presentar. Entonces a mí me hacían burla porque no tenía madre, porque mi madre estaba enferma, porque no podía responder por mí. Entonces todo eso me dolía y me daba aún más vacío dentro de mí. Me daba más, la herida se me abría de no haber tenido a mi madre. Pero acuérdate que en ese tiempo todavía no había identificado aquel vacío, aquella carencia que yo traía por falta de mi madre. Volviendo nuevamente a lo que te estaba diciendo, empecé a pedirle a Dios que Él llenara ese vacío en mi corazón, que quitara esa carencia que yo traía en mi vida y que la llenara con su amor, con su paz, con agradecimiento, que yo quería sentirme feliz y agradecida por todo lo que yo había vivido, aún por no haber tenido a mi madre conmigo. Y poco a poco, Él me fue restaurando, me fue llenando ese vacío, me fue dando paz, me fue dando contentamiento por cómo las cosas se habían dado en mi niñez. Ten mucho cuidado porque a veces por nuestras carencias nosotros podemos meterlos en cosas que queremos llenar ese vacío. Tu falta tal vez de padre, de madre, tu falta de haber tenido familia, o puede ser que sea falta de que no tuviste ningún recurso, o pueden hacer muchas cosas que tienes un vacío en tu corazón y que lo tratas de llenar con alcohol, lo tratas de llenar con un cigarro, con yéndote a las discotecas o andando, digamos, de persona en persona, queriendo llenar ese vacío que tuviste en tu niñez y que todavía tal vez no lo has identificado, que solamente sientes que es algo, pero no sabes qué es. Por eso es importante que te tomes tiempo para estudiar de dónde tú vienes, cuáles son tus procedencias, quiénes fueron tus padres, quién fue tu familia, quién te rodeó todos estos años, qué fue lo que escuchaste, lo que vistes. Y cuando ya tengas identificado este problema o esta carencia, yo te invito a que puedas llevársela a Dios, que puedas hablar con Él, que puedas compartírsela como tu mejor amigo, como alguien donde tú te puedas sentir cómodo, con confianza de que Él te va a escuchar.
de que Él va a estar ahí para apoyarte y para animarte, porque Él sabe llenar los vacíos de la mejor manera, que nadie te lo va a poder llenar, ni tu esposo, ni tu esposa, ni tus hijos, nadie. Hay personas que tienen familia, fíjate, hay personas que tienen todo y se sienten vacías, se sienten solas, sienten que le falta algo dentro de ellas. Y es que hay ciertos vacíos que solamente Dios los puede llenar. Así es que te invito a que medites en esto, a que puedas estudiar más cerca tu niñez y verás que poco a poco irás poniendo ese rompecabezas junto y empezarás a llenar aquel vacío con las cosas que de verdad saben llenarlo. Cuídate muchísimo, deseo que este video te sea de bendición y que si todavía no me conoces, puedas conocerme. Mi nombre es Erika Crown. Te invito a que te suscribas a mi canal y que también puedas compartirlo. Te mando toneladas de bendiciones. Chao.